Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, segunda parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Vamos a continuar con esta nueva serie de mensajes sobre el libro de los números. El libro de los números es el cuarto libro de Moisés. El número 4 es un número que tiene que ver con lo de Dios, con lo celestial. El cuarto día de la creación fue cuando el Señor mandó hacer el sol, la luna y las estrellas. Y en las Sagradas Escrituras, el número 4 tiene que ver con el amor de Dios para nosotros, que es un amor diferente al amor que tenemos en nuestro estado natural. El amor de Dios hizo que nuestro Señor Jesús, siendo el Señor del cielo, vino a estar con nosotros, dejando todo lo que tenía para hacerse hombre. El libro de los números tiene mucha simbología importante, simbología que tiene que ver con el plan de Dios de redención, con el plan de Dios para morar con su pueblo. Lo que sucede es que al comienzo, o por lo menos desde donde tenemos que comenzar nosotros somos incompatibles con Dios. Los deseos de nosotros en nuestro estado natural son muy diferentes a los deseos de Dios. Entonces el Señor comenzó a organizar el pueblo de Israel después de sacarlos de esclavitud, después de tenerlos en el desierto, después de armar el tabernáculo del testimonio, que fue tema de otros mensajes. En el mensaje anterior vimos cómo el Señor destruyó lo que Él llama sus ejércitos. El pueblo de Israel no era un solo ejército, el Señor lo tenía dividido en varios ejércitos. El primero, bajo el liderazgo del príncipe de Judá, con otros 2 tribus, al oriente del tabernáculo. Frente a ellos, en los 4 puntos cardenales, habían otros 3 ejércitos. Cada uno tenía 3 tribus. Estaba el ejército bajo Efraín, al occidente, el ejército bajo Rubén, al sur, y el ejército bajo Dan, al norte. Pero entre estos 4 ejércitos y el tabernáculo de la presencia de Dios, el Señor destruyó a los levitas. Los 3 familias de levitas, que eran Gersón, Merari y Coat, cada uno tenía sus responsabilidades. La familia de Coat tenía la responsabilidad de cargar el arca de Dios y los otros muebles sagrados. Tenían que cargarlo al hombro, no lo pueden hacer de otra manera. Y ellos acampaban cada grupo de las 3 familias de los levitas en uno de los 3 puntos alrededor del tabernáculo, y en el 4º punto acampaban Moisés y Aarón y sus familias al oriente del tabernáculo. Y el Señor dice claramente que eso era para que el resto del pueblo de Israel no iban a tener problemas. Y aún así, como vamos a ver más adelante, lo primero que sucedió fue que hubo problemas. Comenzó a haber codicia, comenzaron a murmurar, comenzaron a llorar su situación y comenzaron a morir. El plan de Dios era que la presencia de Dios no iba a matar al pueblo de Israel. Y por eso el tabernáculo tenía varios sitios, varios lugares
estaba el lugar santísimo de la presencia de Dios, separado de todo lo demás, separado del sitio de ministerio, que era el lugar santo, por un velo, y todo eso encubierto en una tienda. Afuera estaba el altar de Dios y otros muebles, y el sitio de ministerio de los levitas, y todo eso encerrado también con cortinas. El atrio de afuera, el lugar santo, el lugar santísimo, los campamentos de los levitas, de Moisés y Aarón, y luego el resto del pueblo. Y Dios describe todo eso como sus ejércitos, y los tenía en régimen de guerra. En los ejércitos de afuera se contaban todos los que tenían 20 años para arriba, que eran aptos para la guerra. Y ellos entraron en el número de cada tribu y de cada ejército. Cada ejército tenía su estandarte, su príncipe. Y después el Señor fue poniendo más líderes. Los levitas todos tenían su oficio, todos tenían su área de responsabilidad. Los 2 hijos de Aarón que se quedaron después de la muerte de los otros, también tuvieron asignado su responsabilidad. Y esas responsabilidades eran pasadas después de padres a hijos por muchas generaciones. Después de enumerar todos los grupos y saber quién estaba en tal ejército, cuántos tenían, etcétera, etcétera, quiénes eran los príncipes de cada grupo, todo eso fue por orden de Dios, no tomaron elecciones para hacer eso. Después de tener organizado el oficio de cada grupo, de cada persona, y de tener responsables en cada área, llegamos a una parte muy interesante aquí en Números capítulo 5. Y el Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen de flujo, y a todo contaminado sobre muerto. Así hombre como mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. En otros mensajes, en la serie de Levítico, habíamos mencionado lo de la ley de la lepra. Pero aquí, en el libro de los Números, es cuando comenzaron a implementarla. Habían personas que podían tener una enfermedad normal, una llaga normal, y podían convalecer dentro del campamento. Pero habían ciertas cosas que contaminaban a la persona de tal grado que había que sacarlo afuera. Y la lepra era una de esas cosas. La lepra era una llaga que no solamente afectaba a la persona que lo tenía, sino era algo que podía ser repartido fácilmente a los demás y no tenía cura. La lepra era una llaga que nunca se sanaba, solamente se iba a empeorar y era altamente contagiosa. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol nos escribe de que hay pecado que no es de muerte inmediata, pero que hay otro pecado que sí es de muerte. Pablo escribe y dice que hay un pecado de la cual no se debe arrimar a la persona que tiene ese pecado, para no quedar untado de lo mismo. Por un lado, el Señor nos manda tener misericordia, nos manda perdonar, pero por otro lado, el Señor dice que hay ciertas cosas que si se permiten en medio del pueblo de Dios, va a haber problemas como el de la lepra. La lepra en la Escritura es similar al pecado de muerte, el pecado que no mejora, que no se sana solo. Hay personas que dicen, bueno, estamos en tal problema en nuestro hogar, vamos a separarnos un tiempo y seguramente el tiempo nos va a sanar. Bueno, es posible que en algunas áreas, yo no sé, algunas cosas se pueden sanar con el tiempo, pero hay otras cosas que no se sanan con el tiempo. Hay otras cosas o se arreglan o después de que cogen cierto camino, pasan cierto punto y no tienen arreglo humano. El ministerio del Señor Jesús salió de las normas, porque para ellos la persona que tenía lepra, aunque la ley tenía provisión para la persona que se sanara de su lepra, bajo las condiciones normales nadie se sanaba de la lepra, solamente se empeoraban y solamente tenían la posibilidad de contagiar a otros. Pero el Señor Jesús sí podía sanar los leprosos. Y no sabemos, pero cuando el Señor mandaba a los leprosos a reportarse donde el sacerdote, eso puede haber sido de las primeras veces que invocaban esos ritos, porque lo normal era que nadie se sanaba de eso. ¿Qué estoy diciendo aquí?
antes de llegar a las peleas, antes de que el ejército entrara en combate, después de estar formado y organizado, la primera orden de Dios era que tenía que estar limpio. El ejército de él tenía que estar limpio. No podía estar revuelto con personas contaminados con algo que no tenía remedio y que podrían repartir eso a otros. Podemos decir, bueno, el Señor, ¿por qué no tuvo misericordia de esos leprosos? ¿Por qué había que echarlos? Y podemos recordar que el Señor les dio la promesa a ellos de que si confiaban en Él, si ellos iban a en realidad ser el pueblo de Dios y Él ser su Dios, si fueron obedientes a la voz del Señor, que ninguna de las enfermedades de Egipto iba a caer sobre ellos. Y la lepra es una de las enfermedades de Egipto. Entonces, si el pueblo de Dios fuera obediente, acatara lo que dice el Señor, siguiera al Señor de todo corazón, previene cualquiera de estas enfermedades. De las otras cosas, de las personas contaminadas sobre muertos, sobre flujo, etcétera, etcétera, algunas de esas cosas tenían remedio, pero había que hacer unos ritos de purificación. Y la persona que estaba cerca de un muerto, o tocaba un muerto, o lo que el muerto había tocado, no quedaba limpio delante de Dios. Los sacerdotes y los levitas tenían que enseñar lo que era limpio y lo que no era limpio. Las personas podían estar no limpios por comer algo que no era limpio. Podían quedar contaminados por tocar algo o alguien que no estaba limpio. Y lo más grave era estar cerca de un muerto o tocar un muerto. Y las personas muy entregadas a Dios no podían estar cerca de un cuerpo muerto. Lo peor para un judío a través de los años era estar cerca de un muerto, porque era muy difícil limpiarse después, complicado el proceso. Y el Señor Jesús venía de Jericó, rumbo a Jerusalén, y dice que vieron una procesión con un cadáver, hijo único de una señora, y el Señor fue y se metió allá y tocó el cadáver, que era algo que no se hacía entre los judíos. Pero en vez del Señor Jesús quedar inmundo, contaminado, el joven volvió a la vida. La ley muestra la posición de todos nosotros antes de la obra redentora del Señor. Y también está la provisión de lo que el Señor va a hacer. Pero Pablo decía que los judíos tenían un velo sobre su corazón, que cuando se leía lo de Moisés entre ellos, que no podían entender sino la parte literal y simbólico. Nunca alcanzaron a captar lo que Dios estaba diciendo en verdad. Aun cuando vivieron siglos y siglos y siglos como una gran lección didáctica de lo que quería Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a entender lo que realmente el Señor quiere decir en libros como este de los Números, se requiere una revelación de Dios. Se requiere la revelación de Dios para poderla predicar y se requiere la revelación de Dios para poderla recibir. Y obviamente hay muchos detalles aquí que el Señor no está revelando todavía. Pero hay otras cosas que sí está revelando. Hay cosas que Él revela y hay cosas que Él guarda para determinado momento. Y hay cosas que Él revela a algunas personas y no a otras personas. Y aun cuando Él suelte la cosa, como cuando el Señor Jesús estaba predicando abiertamente ciertas verdades de Dios, algunas personas entendían y otras personas no la podían entender. El Señor no nos llamó a ser pacifistas, pero sí nos llamó a ser pacificadores. Hay una gran diferencia. El ejército que Dios formó ahí no era un ejército pacifista, pero Dios sí quería que fuera un ejército pacificador. La verdadera paz de Dios va mucho más allá de lo que nosotros comprendemos con nuestra palabra para la paz. Lo mismo que nuestra palabra humana para amor es muy deficiente ante lo que es en realidad el amor de Dios. Nosotros estamos acostumbrados de hablar que de procesos de paz. Y aquí en Colombia, cada que se ha hecho un tal proceso de paz, en la gran mayoría de las veces, se ha terminado mal. Y los tales procesos de paz han sido etapas de preparación
para más violencia y para más guerra. Proceso de paz aquí ha quedado casi sinónimo con prepárase para salir más adelante a la fuerza. Cuando el Señor termine de poner la paz a la manera de Él, la Escritura dice que no habrá entonces más necesidad de armas, que las armas de guerra van a ser convertidas más bien en implementos agrícolas. Y eso nos parece muy imposible en nuestra manera de pensar. Pero lo primero que necesitaba el Señor en su ejército era separar a los que obviamente no estaban limpios, sea porque no han creído a Dios y tenían una enfermedad incurable, porque el Señor decía que los que creyeron en Él y dependían de Él y estaban atentos de escuchar su voz y de ser conducidos por Él, nunca iban a padecer de esa clase de enfermedad. O los que por descuido, que se habían metido en una situación contaminada y no habían tomado el tiempo para limpiarse. Había tiempo y había costo, porque algunas situaciones requerían de sacrificio para salir limpio. Muchas maneras de ser contaminada, pero todas las maneras de volver a ser limpio involucraban lavar a la persona con agua, lavar sus ropas con agua. A veces había que hacerlo solamente por la noche, a veces había que hacerlo por muchos días. Pero al final la persona podía quedar limpio. Y el agua en la Escritura es símbolo de la palabra de Dios, es símbolo de lo que Dios dice. Y nosotros seguimos en un mundo lleno de formas de contaminarnos. Hay mucha contaminación en el mundo que nos rodea. Y el remedio de Dios sigue siendo lo mismo, escuchar su voz. Si nosotros nos mantenemos en comunicación con el Señor, escuchando lo que Él dice frente a lo que está pasando alrededor, frente a las circunstancias que nos rodean, frente a la manera de actuar de este mundo, el Señor nos puede mantener limpios en medio de mucha contaminación. Él formó su pueblo así en un desierto, y esa generación no pudo entrar en la herencia que Él estuvo por falta de fe. En la Escritura, no creer a Dios, ser incrédulo, es lo mismo, es exactamente igual que ser desobedientes. Porque el Señor está hablando, Él está diciendo lo que Él quiere. Y si nosotros no creemos lo que Él dice, eso nos hace no solo incrédulos, sino desobedientes. Es exactamente la misma cosa. Al pasar el tiempo, las circunstancias y la reacción del pueblo ante esas circunstancias comenzaron a producir una separación. Había muchas diferentes clases de circunstancias. Después de una de las primeras pruebas, dice que entonces ahí fue donde sepultaron los codiciosos. Se pusieron a llorar por carne, el Señor les dio la carne, pero cuando terminaron de comer la carne, dice que cuando la carne estaba todavía entre sus dientes, entonces el Señor envió flaqueza que es que a sus almas. Y comenzaron a morir. Comenzó el Señor a encender ira en los extremos del campamento, donde estaban los codiciosos, los que estaban codiciando otras cosas fuera de la provisión de Dios. Es uno estar en el mundo codiciando las cosas del mundo, es otra cosa estar en el ejército de Dios codiciando lo que no es. Los hijos de Israel no estaban obligados a salir de Egipto. El que quería quedar allá con los egipcios y seguir siendo esclavo tenía toda la libertad para hacerlo. Pero después de salir, después de quedar en el campamento de Dios, el Señor imponía otras reglas diferentes a lo que habían estado en Egipto. Y de esto se trata aquí la ley de Dios. Esta ley que ellos recibieron produjo la muerte de muchas personas. Y produjo la muerte de muchas personas porque en la parte clave ellos dijeron a Dios que no querían escuchar más su voz, que mandara a Moisés a decirle qué decía Dios y que ellos los iban a cumplir. Pero ellos no pudieron cumplir, ni sus hijos, ni sus nietos, ni nadie por 1500 años pudo cumplir la ley de Dios. El único que lo pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo cumplió, porque Él no vino a vivir su propia vida. Él vino a ser templo de su Padre Celestial. Y Él vino no a acabar la ley, sino a dar el verdadero significado de la ley. En Romanos capítulo 8, Pablo habla de una ley de letra y de muerte, y de otra ley superior de espíritu y de vida.
Y el Señor Jesús vino para que nosotros pudiéramos tener vida de otra clase, vida más abundante. Pero para eso tenemos que escoger entre la vida de Él y la vida de nosotros. Los israelitas en el desierto escogieron seguir con la vida de Él. Cada uno decidió seguir con la vida de Él en vez de la vida de Dios. Pensaron que ellos en su propia vida podían cumplir y no podían cumplir. Después de echar a todos los leprosos del campamento y antes de inaugurar el altar, ya después de que el ejército de Dios está todo formado, después de que está el tabernáculo, después de que Dios mismo está dictando estas cosas a Moisés, viene una partecita muy, muy interesante aquí en la Escritura. En la ley no era tolerado el adulterio. Adulterio entre personas libres tenía sentencia de muerte para ambos. Adulterio cuando la mujer no era libre, no producía pena de muerte. Muy interesante, ¿cierto? Pero aquí habla de una ley que es que de celos. Cuando el marido tenía celos de que su mujer estaba siendo infiel o había sido infiel, pero no tenía testigos ni evidencias ni nada, entonces podía invocar la ley de celos. Y el esposo estaba celoso, con un espíritu de celo, y puede que la mujer lo había traicionado y puede que no. Y había que traer algo en otras circunstancias, que era solamente una ofrenda de harina, pero de cebada, no de trigo. Cebada es un grano que está vinculado con la fiesta de Pentecostés, en el tiempo de la cosecha de cebada. No tengo tiempo de trazar todo lo de la cebada. La cebada en su gran mayoría no era usado tanto para hacer pan como el trigo, sino la cebada hasta el día de hoy se ha utilizado más bien para hacer cerveza y otras cosas por el estilo. Tenían que hacer algo con agua en un jarro, que es que agua santa, separada para Dios, pero revolver tierra del suelo del tabernáculo, ahí. Y hacían algo que si la mujer era culpable le traía maldición, y si no era culpable no le pasaba nada. Y el sacerdote tenía que hacer un rito, y en medio de eso él tenía que mecer esa ofrenda de celos presente, que tenía que ver de la obra de la mano de alguien, poner el agua revuelto con barro delante del Señor y hacer que la mujer la tomara. Y ella tenía que decir amén. Y si era culpable, le caía maldición, le hinchaba su vientre y iba a tener problemas con su muslo. En otros problemas iba a tener problemas para caminar y para comer. Es todo una explicación que parece que está metido en un lugar raro, excepto que hay cosas que son obvias entre el ejército de Dios y tenían que sacar cualquiera que obviamente era leproso, lleno de pecado, obviamente que estaba contaminado por algún muerto o alguna cosa, mientras que buscaba cómo se limpiara. Pero lo próximo que se trata es esta situación de pecado oculto. Y una de las cosas que la Escritura dice más adelante es que el Señor está buscando una esposa limpia. Y todos nosotros, todo el pueblo de Dios en conjunto, siempre se escribe en la Escritura simbólicamente como una mujer. Y varias veces más adelante el Señor comenzó a tener dudas de su mujer, porque su pueblo comenzaba a ir detrás de otros dioses. Y la mujer que se acostara con otro, y literalmente aquí en la Escritura dice que si otro llegara a colocar su simiente en ella, entonces que esa mujer estaba contaminada. Y aun si no habían testigos, había la forma delante de Dios de determinar si eso había sido así o si no había sido así. Siempre y cuando había sacerdocio limpio y siempre y cuando la presencia de Dios estaba entre su pueblo. Y en última instancia el Señor decía que Él era el marido de Israel. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Él no quiere que su pueblo comience a abrazar otra palabra y otra fuente que no sea la de Él. Y cuando Israel como nación se desvió de Dios, fue cuando ellos comenzaron a adquirir las prácticas
de los paganos que estaban alrededor, que era idolatría, adoración a otros dioses, y todos los cultos paganos tenían que ver con inmoralidad. Más adelante, en la época de la iglesia, comenzamos a tener los mismos paralelos, grupos enteros de personas que comenzaban a desviarse detrás de otra cosa, detrás de algún líder humano, detrás de otro espíritu, detrás de algo que no fuera el Espíritu Santo de Dios. El Señor formó este ejército para dos razones. Primero, Él sabía que cuando Él tenía un pueblo separado para Él, que iban a venir ataques, iban a venir a atacar al pueblo de Dios. Y las primeras batallas fueron así. Ellos no buscaron la batalla, vinieron fue a atacarlos a ellos. Y solamente podían prevalecer bajo ciertas condiciones. Y a medida que fueron enfrentando batallas, circunstancias, dificultades, el Señor fue revelando lo que había en realidad en sus corazones. Y al mismo tiempo fue formando una generación que sí creía no solamente en Dios, sino que creían a Dios. Una generación que estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería cuando Él quería que lo hicieran. Y una generación que podía trabajar bien en conjunto, todos estos ejércitos, todos estos grupos, todos los levitas y los sacerdotes, cada uno con su oficio, y que llegara el momento, como dice más adelante en la Escritura, que el pueblo de Israel podía responder ante algo como si fuera un solo hombre. Y eso es la meta que el Señor tiene para todos nosotros. Él es el nuevo hombre, Él es primicias de una nueva creación. Él quiere entrarnos a nosotros en eso, quiere sacarnos del sistema de este mundo, quiere tratarnos hasta que podemos aprender lo que Él quiere que aprendamos, que podemos depender de Él. Y no solo como individuos ser conducidos, sino que en grupo que nos puede conducir a todos. Eso ha sido muy difícil a través de los años. Hemos tenido muy buenos ejemplos de individuos que han seguido a Dios, pero nos ha ido muy mal en conjunto. Las cosas se han ido detrás de otras cosas. Normalmente el grupo que ha tenido el poder y el dominio ha perseguido más bien a los que han sido más cercanos al Señor. El Señor Jesucristo vuelve por una esposa que está limpia, que está en perfectas condiciones, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El apóstol Judas Tadeo en su carta dice que las manchas son personas que hablan y no cumplen, que prediquen y no viven el mensaje, etcétera, etcétera. Está perfecto la descripción. Y el Señor dice que Él viene por un pueblo que no tiene esa clase de manchas, que no tiene esa clase de problemas. Un pueblo donde se cumple el nuevo mandamiento que el Señor nos dio, que se amen los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver y creer. Y hasta ahora eso no ha quedado muy bien demostrado ante el mundo. El mundo viendo afuera a los que nombran el nombre de Dios, ve mucha confusión. Es posible ver aislados grupos pequeños de pronto que van mejor, pero en conjunto los que nombran el nombre de Dios no han podido convencer el mundo. Antes más bien el mundo ha convencido a ellos y ellos tienen como su modelo los que hacen hazañas en el mundo. Pero Santiago dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios, que las dos cosas no son compatibles, que la manera de hacer las cosas de este mundo no es compatible con el verdadero pueblo de Dios. Y en la carta a los Hebreos capítulo 11 dice que los verdaderos de Dios han venido en contravía y han sido muy perseguidos por los del mundo, y que aún así no han recibido la verdadera herencia, porque el Señor está esperando un tiempo final cuando Él va a hacer eso a su manera, y donde el Señor va a volcar la cosa, y así como el pueblo de Israel tuvo que entrar en la tierra prometida en conjunto, Pablo dice que nosotros, si estamos vivos cuando viene el Señor, no podemos recibir la herencia sin los que vinieron antes, y ellos sin nosotros tampoco, que va a haber una resurrección, y el Señor va a poner todos los que Él ha escogido desde el comienzo de su plan de redención, y en conjunto el pueblo de Dios recibirá el reino. Y va a ser muy interesante porque
Una cosa es ser fiel en adversidad, otra cosa es ser fiel en prosperidad. El pueblo de Dios que fue preparado en el desierto alcanzó a vivir una generación completa en la tierra prometida y les fue bien. Pero la siguiente generación, después de la muerte de Josué y Caleb y todos los que Dios formó en el desierto, la siguiente generación se desvió y se dejó contaminar. Y comenzaron entonces a volver a tener problemas de esclavitud. Por eso es que el Señor no ha tomado los reinos de este mundo a la fuerza. Por eso es que el Señor Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Pero la Escritura dice que el Señor va a dar en herencia a los mansos la tierra. El mundo es este sistema de operar que vemos aquí. Y la Biblia dice que este mundo va a llegar a su final. En el libro de Daniel la foto es una gran piedra que estrella la imagen y lo vuelve nada. La piedra está cortada sin manos. El Señor va a tumbar eso y no necesita a nosotros para tumbarlo. Pero sí quiere que nosotros podamos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Él está aquí preparando el pueblo de Israel en el desierto, preparando sus ejércitos. La palabra pacificador para los antiguos era el título para el general y para los soldados victoriosos que habían impuesto la paz, no por negociar, sino porque lo impusieron a la fuerza. Todavía en nuestros colegios y universidades hablan de la tal paz romana y ahora se habla de la paz americana, impuesto a la fuerza. Y el Señor, cuando hablaba de pacificadores, utilizó una palabra que en su día, en su época, era utilizado como título de los generales romanos que imponían la paz a la fuerza, con legiones de tropas. Y la idea de Dios no es negociar con el enemigo, con el hombre natural que tiene malos deseos. El plan de Dios es, por medio del Espíritu, dar muerte a las obras de la carne. Y esa guerra sucede en cada uno de nosotros si nosotros queremos seguir los caminos del Señor. Pero llegará el momento, profetizado por Daniel y por los demás profetas, cuando el Señor va a entregar el reino a los suyos y que el reino de Dios va a entrar en otra etapa. Y dice que ese reino que va a reemplazar los sistemas de este mundo jamás va a entrar en corrupción. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza y fortaleza del verdadero ejército de Dios depende de la vida del Señor, y la vida del Señor es incorruptible. Cuando el ejército de Israel, después de ser formado por tantos años en el desierto, después de tener algunas victorias, después de haber sido guiados sobrenaturalmente por Dios, después de haber pasado el río Jordán en lo seco, después de haber llegado a Gilgal para una nueva circuncisión, y estaban contemplando la tarea de tomar la tierra prometida. Josué, que quiere decir Jesús en hebreo, se puso a caminar un día y se encontró con un señor extraño para él, y le preguntó: oiga, ¿usted de parte de quién está? ¿De parte de nosotros o de parte de nuestros enemigos? Y este señor le contestó y dijo: no estoy de parte de ninguno, sino yo estoy aquí como capitán de los huestes del Señor. Muchas personas quieren que el Señor sea de parte de ellos, sea de parte de nosotros. En este momento hay personas en el Medio Oriente que piensan que Dios está a favor de ellos. Hay otras facciones que piensan que Dios está a favor de ellos. Muchas personas en los Estados Unidos piensan que Dios está a favor de ellos en su guerra en Irak. Pero el verdadero Señor no está a favor de ninguna facción de nosotros. Y la verdadera prueba es si nosotros estamos con Él. Y muchas personas no quieren desistir de tratar de lograr que Dios bendiga lo de ellos. Y en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones, a veces el Señor sí lo puede hacer, en cierta medida. Pero si lo hace así es para fortalecer nuestra fe, para que lo podamos seguir a Él de verdad. No es porque Él se va a venir del todo para el lado nuestro. Él quiere que nosotros nos vamos de todo para el lado de Él. Hay muchas personas que quieren echar mano a Dios y tener a Dios. Y el Señor se deja encontrar
si lo buscamos de todo corazón. Pero más importante que eso es si el Señor echa mano a nosotros. Si Él nos coge a nosotros, estamos seguros. Si nosotros tratamos de echar mano a Él, pues puede ser un buen inicio, pero no produce la misma seguridad. Si Él nos tiene cogidos a nosotros, es seguro, porque Él no falla. Si nosotros tenemos cogidos a Él, no es seguro, porque nosotros sí podemos fallar. Eso fue lo que el pueblo de Dios tenía que aprender. Más adelante, en el Nuevo Testamento está escrito que todo esto pasó a ellos en el desierto como ejemplo y lección para nosotros, para que nosotros podamos aprender de la experiencia y de los errores de ellos, precisamente para no volver a cometer esos errores. Entonces, esta experiencia de ellos no es una experiencia allá que no tiene nada que ver con nosotros. Estos son lecciones didácticas para que nosotros podamos aprender la lección sin tener que sufrir en carne propia lo que ellos sufrieron. En el caso de la mujer que está bajo sospecha de su marido, si ella en realidad estaba bien, mire lo que pasa al final. Números 5:28. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer errare estando en poder de su marido y se contaminare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante del Señor y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Si ella estaba culpable, dice que va a llevar su iniquidad. Si no estaba culpable, entonces dice que quedará entonces libre y fecunda. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay una maldición sobre la raza humana a raíz de la caída hace mucho tiempo. Y la maldición afecta al hombre, afecta a la mujer, afecta a toda la tierra y afecta a la serpiente. Para limpiar, para quedar limpio, eso es paso preliminar para salir de la maldición. Y los que no han salido de la maldición no están libres. Y los que están limpios, y para la mujer que está fiel, aquí dice que la maldición no va a tener efecto sobre ella. Antes ella va a salir libre y fecunda de la prueba. Eso es lo que no hemos tenido. La verdadera vida del Señor es algo que Dios quiere multiplicar entre su pueblo. Pero si el pueblo de Dios no está limpio, si no está libre y no está fecunda, entonces ¿cómo vamos a hacer? Entonces tenemos una situación donde las personas son manejadas por culpa bajo sistemas religiosos, pero donde no hay verdadera libertad y donde la vida del Señor no es extendida como debería de ser. Porque para que el pueblo de Dios pueda ser fecunda y libre, primero ellos tienen que estar con el marido que es. El apóstol Pablo dice que cuando una mujer está casada con un marido que no es, como cuando nosotros estamos casados con esta situación de los malos deseos de la carne, él lo compara con eso. Que hay una esclavitud que dura ahí hasta la muerte del viejo marido. El proceso de los tratos del desierto sobre el pueblo de Dios era que una generación que no creyera, y por no creer entonces desobedecía a Dios por naturaleza, que tuvieron que dar vueltas en ese desierto hasta que el desierto estuviera lleno de los huesos de esas personas y hasta que hubiera una nueva generación que sí creyera. Y cuando hubo eso, sí pudo haber bendición otra vez. Pero mientras tanto, mientras que estaban en los tratos de Dios, Dios sí proveyó lo necesario, pero no proveyó lo que ellos anhelaban. Les dio de comer el maná, pero el maná siempre les dejaba con algo de hambre, aunque los nutría muy bien. El Señor nos deja en el mismo estado ahora, porque Él nos da mucha provisión, pero Él deja algo para que seguimos buscando más y más de Él. Primero Él les enseñó a defenderse, y después Él les enseñó cómo atacar cuando Él daba la orden. Y Él le decía, mire, tal parte y tal pueblo, no quiero que tengan problemas con ellos. Puede que están mal, puede que los están rechazando, pero yo tengo un trato allá con el pueblo de Edom y todavía no está cumplido el tiempo y lo estoy lidiando todavía, entonces me hacen el favor y dan la vuelta y no se meten allá.
Y así, más adelante Israel tuvo muchos problemas buscando peleas que Dios no había ordenado. Tuvieron muchos problemas a veces haciendo hasta reformas de una manera que Dios no había mandado hacer las cosas. En Números capítulo 6 viene otra cosa muy interesante. Todo esto es como renglones o como una lista de chequeo antes de llegar a inaugurar el tabernáculo y el altar de Dios. ¿El altar de Dios qué es? Son las condiciones sobre las cuales la persona puede llegar a Dios. Y el altar de Dios más adelante se inaugura con unas ofrendas y sacrificios especiales por cada uno de los príncipes de cada uno de los 12 tribus. Pero antes de llegar a activar el altar, antes de llegar a decir que todo comenzó a funcionar y que Dios sí hablaba de sobre el asiento del arca del convenio, debajo de las alas de los querubines directamente a Moisés, antes de eso viene esta lista, que había que echar primero los leprosos y los que no estaban limpios. Después, la ley de cómo detectar una mujer infiel cuando no había pruebas. Después viene la ley del nazareno. Y eso es que cuando la persona hace un voto de consagrarse a Dios, cómo manejar la cosa. Esto es tema de otro mensaje, pero tiene que ver con no tomar vino, ni nada que tiene que ver con uvas, ni con jugo de uvas, ni con pasas, ni con nada que tiene que ver con la vid, durante el tiempo de su voto. Y tenían que dejar crecer el pelo. Normalmente en Israel los hombres tenían pelo corto y las mujeres tenían pelo largo, pero en este caso tenían que dejar crecer el pelo. Y el pelo para ellos es símbolo de la gloria. Y este voto de Nazareno tenía también que terminarse con ciertos sacrificios. Y una de las cosas que está eliminado en este libro de los Números, en muchos renglones, es el sacrificio que tiene que ver con la culpa. Y eso puede también ser tema de otro mensaje. Pero la idea es de una persona tener un tiempo donde están entregados exclusivos a Dios y no vuelven a tomar vino, que es símbolo de la vida. Porque el Señor dice que Él quiere destetarnos de la vida de nosotros. Quiere cortar con eso y establecer otra cosa. Y hubo una etapa, según el tiempo del juramento, y después, lo único que podía interrumpir eso era si de repente llegaban a estar al pie de alguien muerto, de algún muerto. Tenían que entonces entrar en raparse en la cabeza y comenzar de nuevo a crecer otro pelo, porque el contacto con el muerto tiraba la cosa. Yo no sé la explicación de todo esto, solamente sé que el cabello sí representa la gloria. Y se acuerda del problema que Absalón tuvo con todo su cabello y por fin en medio de su rebeldía y su desobediencia quedó atrapado por su propio cabello y fue uno de los factores que lo condujo a la muerte. El orgullo del hombre, que es lo que sucede si no entregamos la gloria a Dios, nos puede atrapar. Entonces estos votos del Nazareno es una manera de quedar destetados de la vida de nosotros, de este mundo, y de quedar liberados del orgullo de nosotros y de poder llegar hasta unos nuevos comienzos en Dios, cuando había que ya rapar todo eso y hacer unos sacrificios que todos tienen su simbología y quemar el pelo en el fuego del altar de Dios por debajo de los sacrificios y mecer el pecho de uno de esos sacrificios delante del Señor como símbolo de que de ahora en adelante nuestro corazón queda solamente para Dios. Y después de terminar todos los ritos, y estoy redondeando todo porque habían muchos detalles, podían volver a tomar vino. El Señor, cuando fue entregado, ¿se acuerdan? Que Él en la última cena pasó la copa, pero después dijo que Él no iba a participar en nada del fruto de la vid hasta después en el reino en otras circunstancias. Entonces Él también pasó por algo similar en mostrarnos que Él vino aquí en un cuerpo de sangre y carne como nosotros, vivió al servicio de su Padre, en comunión con el Espíritu de Dios, como templo de Dios aquí. Cumplió perfectamente todo. Entró en sacrificio perfecto Él, por nosotros, muerte y resurrección, pero también habla de que en el reino, más adelante, iba a haber otra vez el fruto de la vid, porque ya iba a haber otras condiciones, una nueva vida. Sangre y carne no puede heredar el reino de Dios. Y sabemos que
cuando fue resucitado el Señor Jesús, que también hubo una transformación. Y sabemos que lo que Él es ahora sí puede recibir en herencia el reino de Dios, porque Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad, ya reinando hasta que todo sea puesto por debajo de sus pies. El Señor de los ejércitos. El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. El voto de Nazareo es símbolo de esto y de muchas cosas. No solo lo que iba a ser el Señor Jesús como cabeza de este nuevo hombre, sino para nosotros también como el cuerpo de Cristo. Estas son cosas que en medio de todo esto de Nazareo ofrecían diferentes sacrificios, cada uno con lo que en esta Biblia llama su presente, que es algo de harina, y que viene con su libación, que es vino, y con aceite, y con muchas otras cosas, que todo esto simboliza la obra de nuestras manos, bajo la unción de Dios, acepto ya para Dios, porque está en un sacrificio de sangre, que quiere decir un cambio de vida, y que nosotros estamos entregando la vida de nosotros, y que estamos recibiendo a cambio la vida de Él. Es muy interesante la cosa, muy, muy interesante. Parece que el apóstol Pablo había hecho un voto de estos cuando él regresó a Jerusalén y resultó en el templo y lo cogieron y duró prácticamente el resto de su vida preso, prisionero, pero él decía ser prisionero del Señor. Ser prisionero del Señor puso a Pablo en cadenas ante los romanos, pero en libertad de espíritu como nunca había tenido antes. Muchas personas dicen que fue el gran error de Pablo haber seguido con esos votos y llegar hasta el templo. Pero si Pablo no hubiera hecho eso, estaríamos sin gran parte del Nuevo Testamento, porque el Señor entró a obrar ahí y a Pablo ya no le importaban las circunstancias, sino él llegó a decir que no importaba morir o vivir, porque si él moría, Dios iba a glorificar así. Y si él vivía, entonces la gente iba a ver a Cristo a través de él. Esto es el símbolo que está aquí. Antes de funcionar el altar, antes de funcionar todas las cosas, Dios pone todo esto en el sitio y podríamos predicar mensajes y mensajes y mensajes sobre esto. Después viene una partecita aquí que es el centro de muchas cosas para los judíos hasta el día de hoy. Es la bendición. Dios, aquí en Números 6, 22, y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y esta bendición tiene un enigma. Viene después de enumerar los ejércitos, de formar a los levitas alrededor del tabernáculo, de poner el sacerdocio en su sitio, de enumerar todo y poner unas protecciones, después de ordenar sacar todos los que no estaban limpios, de dar la ley de cómo descubrir si había pecado oculto, y ahora cómo es la ley de los que se quieren voluntariamente entregar solamente a Dios para que el Señor haga la transformación en ellos, cómo salir de la vida de nosotros, cómo resultar con nuestro orgullo destruido en el altar de Dios, y cómo lograr que la obra de nuestras manos sí sea aceptada otra vez a Dios. Y al final de todo eso, entonces dice: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Nota que el sacerdote tenía que entender que él no podía bendecir y guardar a nadie, pero que el Señor sí lo podía hacer. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Misericordia quiere decir tener lugar en su corazón para la otra persona. El Señor alce a ti tu rostro y ponga en ti paz. Paz en hebreo es shalom, que es perfecto equilibrio en todo sentido, que no falte nada. La paz de los hombres nunca puede llegar a eso, nunca puede saciar todo. Siempre quedan con imbalances, imprudencias y problemas, y por eso nunca ha habido paz aquí en la tierra bajo el sistema de este mundo. Pero el enigma, el gran enigma para todos los eruditos de los judíos, los grandes rabís que escribieron su interpretación de la ley de Moisés en el Talmud, y con sus comentarios y sus anotaciones, y después eso se volvió otro libro prácticamente sagrado para ellos. Pero lo que nadie pudo explicar es que dice que el Señor alce a ti su rostro.
Para ellos el rey tiene que estar arriba en un trono, tiene que estar mirando hacia abajo a sus súbditos que llegan. El rey no tiene nunca por qué alzar su rostro a ninguno de sus súbditos. Esto ha quedado como un enigma a través de todos los siglos y nunca lo han podido entender. En Egipto no era ni siquiera permitido mirar directamente al rey cuando llegara una persona vulgo, tenían que mirar a un lado. Y si miraban al rey, quién sabe qué le hacían. En otros reinos tenían que mirar al suelo. En tiempos de la reina Esther era gravísimo llegar donde el rey. Y si el rey se enojaba, era la muerte de la persona. Entonces, ¿cómo así? Que la bendición que va a dar los sacerdotes, es decir, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ante los sistemas de este mundo, ante los gobiernos de este mundo, esto no tiene sentido. Y nadie ha podido poner sentido a esto, que por qué dice eso. Pero los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Él dijo que el más pequeño y el más humilde era el más grande en el reino de Dios. Y cuando dice que por qué fue elevado nuestro Señor Jesús por encima de toda potestad, por encima de todo poder, ¿por qué está a la diestra del Padre ahorita? Dice porque se humilló y se hizo siervo. Y se vino aquí no para aprovechar, imponer y ser altivo como los dirigentes de este mundo, sino que se vino aquí como para servir. Nunca tuvieron el concepto de un Señor que se iba a ser pequeño, que se iba a venir aquí abajo para luego mirar hacia arriba, hacia nosotros, para poder levantar su rostro. Siempre eran los súbditos los que tenían que levantar el rostro, si acaso. Pero nosotros tenemos un Dios que sabe qué es levantar el rostro para vernos a nosotros. Y por eso es que Él logró abrir el camino para nosotros hacia la verdadera bendición. Por eso es que Él sí puede poner la paz en nosotros. Es verdad que Él es León de Judá, Señor de señores, Rey de reyes, el Señor de los ejércitos, pero Él también es el Cordero de Dios, inmolado antes del comienzo de este mundo. Porque cuando Él soltó a Adán y a Eva en el paraíso, Él sabía que podían escoger mal y Él estaba dispuesto a dar su vida si fuera necesario. Termina la bendición así, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué quiere que hagan los sacerdotes? Que pongan el nombre de Él sobre los hijos de Israel. Israel es el nombre de Dios puesto sobre Jacob. El Señor quiere que nazcamos de nuevo en la familia de Él. Él quiere un sacerdocio nuevo, un sacerdocio real, un sacerdocio de los hermanos de nuestro Señor Jesús, con el Señor Jesucristo a la cabeza. Él quiere poner su vida, su naturaleza en nosotros. Para eso es el sacerdocio de todos los creyentes. Él quiere que podamos tocar a otras personas con la vida de Dios. Poner la vida de Él, la naturaleza de Él, lo de Él sobre estas personas, porque es la única manera de cambiar. Y Él dice que haciendo eso, dice, yo los bendeciré. Cuando hubo el problema, Dios fue el que pronunció la maldición. Y si Dios mismo no vuelve a hablar y a pronunciar la bendición, no hay bendición. Nosotros podemos bendecir todo lo que queremos, pero la persona no queda bendito a menos de que Dios lo dice. El Señor Jesús es bendito y Él quiere un sacerdocio aquí en la tierra que lo va a representar como Él es para poner el nombre de Él sobre la gente, para que Él pueda volver a bendecir. Dice eso y ahora viene la inauguración del tabernáculo, de la interacción de la presencia de Dios con su pueblo. Solamente voy a leer los primeros versículos. Dice, y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Si hizo todo esto a la manera de Dios, Dios numeró su gente, los que eran aptos para la guerra, los que eran nacidos de la tribu de Leví, desde un mes en adelante, cambió los levitas por los primogénitos, viene más sobre eso. Mandó sacar a todos los que no estaban limpios, mandó la ley de cómo discernir la traición
tanto aplicable para una mujer en caso de su marido y también para todo un pueblo de Dios si se desvía. O un grupito aquí, un grupito allá. La Escritura dice que la ley de Dios es eterna. La Escritura dice que la ley de Dios es perfecta. La Escritura dice que toda la Escritura es útil. Pero también la Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a dar el verdadero significado a esto. Y después de poner todo en orden, hubo el momento que los príncipes que Dios había puesto sobre los contados pueden venir y ofrecer. Y ellos ya ofrecieron espontáneamente lo que Dios estaba pidiendo. Inclusive ofrecieron unas cosas que después resultaron ser medio delicados. Ofrecieron unos carros y unos bueyes al servicio de Dios. Y Moisés asignó los carros a tal parte y 4 carros a otra parte, y a un grupo de levitas no les dio carros, porque lo de ellos, que era el arca de Dios, tenía que ser llevado sobre hombros. Y todo esto es símbolo de que cuando nosotros entramos a hacer las cosas de Dios como Él manda, Él no nos corcha, Él no nos quita la iniciativa. Él pone en nuestro corazón hacer el bien, y si algo sale de nosotros, Él es capaz de incorporarlo en el plan de Dios. El plan de Dios no tenía carros para los levitas, tenían que llevar todo al hombro. Pero los príncipes de Israel, viendo eso, donaron unos carros. Entonces Dios a través de Moisés dijo, está bien, pongamos 2 carros aquí, 4 carros allá, pero a este grupo de levitas no les damos carros. Eso es muy diferente que cuando el hombre quiere organizar las cosas a su manera. Más adelante fueron a traer el arca de Dios y a alguien se le ocurrió meterlo en un carro y a Dios no le gustó. Y el arca de Dios se cayó de ese carro. Alguien dijo que Dios se aburrió con la maquinaria de los hombres y se bajó. Pero lo cierto es, cuando el arca estaba tambaleando, alguien echó mano ahí y murió. Y dice que hubo una brecha sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios no aceptaba que ciertas cosas se hicieran a la manera de los hombres. Él al comienzo les dijo, mire, los que cargan las tablas del tabernáculo pueden usar el carro. Los que cargan las cortinas también. Pero los que cargan el arca, no. El arca tiene que ser cargado, que es símbolo de la presencia de Dios, sobre los hombros de los sacerdotes que nacieron para eso y que son limpios. Si nosotros tenemos buenas ideas y buenos aportes, el Señor los puede acomodar entre su plan si Él quiere. Y Él no nos quita esa posibilidad, pero reserva la última palabra. Y es cuando el hombre vuelve a tomar la última palabra que las cosas se marean y produce otra vez la brecha. El plan de Dios es cerrar la brecha. El plan de Dios es conducirnos otra vez a nosotros a la presencia del Padre. Para eso fue toda esta lección didáctica tan grande en el desierto. Y el Señor está esperando que nosotros podamos entender lo que Él quiso enseñar al pueblo de Israel, para que no tengamos que cometer los mismos errores. Hay muchos detalles. Todo esto está lleno de detalles. Podríamos durar mucho tiempo tratando de explicar los detalles, pero yo no me atrevo a explicar detalles si no estoy seguro. Y aún si me siento seguro, el Señor tiene la opción de interpretar esto las veces que quiere y de diferentes maneras si Él quiere. Él lo puede aplicar a las situaciones que Él quiera. Sí estoy seguro de que cada detalle está en su puesto, cada nombre, cada cifra, cada número, cada hecho, cada lugar. Después de que inauguraron el tabernáculo, el Señor comenzó a hablar desde ahí. Y la gloria de Dios, si se llegara a levantar, producía inmediatamente la movilización del ejército de Dios. Si fuera de día y se levantara la columna de nube, entonces el estandarte de Judá por delante y comenzaban ya a arrancar. Y terminaban con el ejército de Dan por detrás. Y a veces el arca podía ir en el centro. Pero desde el comienzo dice que el arca de Dios resultó 3 días de camino adelante buscando el sitio para el resto. Y hay muchas insinuaciones así. El Señor Jesús resucitó adelante. Él siempre decía que Él iba a resucitar al 3er día. Y así fue. Pero también Él se fue adelante, dice la Escritura, porque Él fue a preparar algo para nosotros. Él fue a reinar hasta que todo está por debajo de sus pies. Y la Escritura dice que al 3er día profético, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que el Señor tiene algo interesante para el 3er día después de la muerte y resurrección del Señor. Nosotros estamos próximos a eso. Y muchas personas quieren usar los números para tratar de
adivinar el futuro. No solamente el futuro de la raza humana, sino tratan de adivinar el futuro de cada cual. Y el estudio de los números de Dios se ha revuelto en muchas partes con cosas muy ocultas. El Señor tiene sus cosas. Y en último instante dice que solamente el Padre sabe exactamente cuándo va a ser. El estudio de nosotros en los números no es para nosotros tratar de adivinar demasiadas cosas. El estudio de los números a la manera de Dios es para que podamos conocer mejor al Señor. El libro del Apocalipsis es la revelación del Señor Jesús. Es para que nosotros podamos volver a tener contacto íntimo con Él y con su Padre y ser transformados por la presencia de Dios. Al fin y al cabo, o seremos transformados o seremos destruidos por la presencia de Dios. En el pueblo de Israel, en el desierto, unos pocos fueron transformados, muchos fueron destruidos. Vamos a orar. Señor, pedimos que podemos hallar de nuevo su presencia para ser transformados de gloria en gloria. Que en vez de ser una simple imagen hecho de un material inferior como Adán, que nosotros podemos ser restaurados, Señor, en su vida, en su espíritu, otra vez a la realidad de la vida suya, para hallar la verdadera bendición. Permita, Señor, que podemos ser hallados en su naturaleza, en su vida, para así recibir su bendición. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.